Estimada profesora, buenas noches. La saludo en nombre de nuestro equipo de trabajo conformado por las alumnas María Cecilia Cantor Hernández y quien la saluda, Carolina Cachique Soriano, para presentar nuestra propuesta de inconstitucionalidad relacionado al caso de la inscripción de los hijos de Ricardo Morán. Todo esto bajo un análisis y revisión de las teorías positivista y la crítica del realismo jurídico. Veamos. Nuestro objetivo en el análisis del caso de Ricardo Morán se centra en cómo el derecho positivo peruano aplica las normas jurídicas y los criterios morales interactúan, considerando así las teorías de ius positivistas y la crítica del realismo jurídico. Esto implica examinar tanto la interpretación estricta de las leyes vigentes como el rol que podrían tener los principios morales en la decisión judicial, evaluando cómo cada enfoque influiría en la resolución. En el planteamiento de nuestro caso, veremos el conflicto entre la legalidad y la justicia, donde se plantea que los hijos de Ricardo Morán, nacidos en Estados Unidos, no obtienen la nacionalidad peruana debido a requisitos legales estrictos. Esta situación no considera su arraigo cultural en Perú. El caso cuestiona si los jueces deben aplicar solo las normas jurídicas o incluir criterios morales para lograr decisiones más justas. Este análisis evaluará cómo se resolvió el caso desde el derecho positivo peruano y si la moral influyó en la decisión, con el fin de proponer mejoras en casos similares. Abordando nuestro caso según el positivismo excluyente de Kelsen, sugeriría que la decisión judicial debe basarse estrictamente en las normas jerárquicamente superiores del ordenamiento jurídico peruano. Esto sin considerar motivaciones morales o políticas externas que no estén codificadas en dichas normas. Mientras que Hart sugeriría que los jueces peruanos pueden utilizar su discreción para interpretar las normas jurídicas a la luz de principios morales y sociales pertinentes. Esto como el derecho a la unidad familiar y la protección de los derechos de los niños. Asimismo, permitiría una aplicación más flexible del derecho positivo, asegurando que las decisiones judiciales reflejen consideraciones éticas y sociales relevantes. En el positivismo excluyente, según Ferrajoli, podríamos argumentar que los jueces tienen la obligación de interpretar las normas relacionadas con la nacionalización de los hijos, esto de manera que se garantice el respeto a los derechos fundamentales de los menores. Esto significa que en lugar de seguir una interpretación estricta y formal de las leyes, los jueces podrían optar por un enfoque que proteja la unidad familiar y los derechos de los niños como principios esenciales. Por otro lado, en cuanto a la crítica del realismo jurídico, según Ross, nos proporciona un marco útil para analizar el caso de Ricardo Morán, destacando la importancia de considerar el contexto social y las realidades prácticas en la aplicación del derecho. Al aplicar la crítica del realismo jurídico de Ross, se enfatiza que la resolución del caso debe ir más allá de la aplicación técnica de las normas sobre la nacionalidad. Los jueces deben considerar el contexto social, las necesidades de la familia y los derechos de los menores al tomar una decisión. Asimismo, el analizar y resolver la cuestión propuesta sobre la inconstitucionalidad de algunas normas peruanas, tenemos que nuestro caso refleja la necesidad de revisar ciertas normas, especialmente aquellas relacionadas con la nacionalidad y los derechos de los menores, que podrían considerarse inconstitucionales. Morán enfrenta la negativa de nacionalizar a sus hijos nacidos en el extranjero, lo que pone en tensión la aplicación de
la estricta ley, con principios éticos como el interés superior del menor y la unión familiar. Desde una perspectiva jurídica, la interpretación rígida de la ley no considera la realidad social y la necesidad de proteger a los menores, puesto que este caso expone la necesidad de que el sistema legal integre criterios morales como la protección de la unidad familiar. Presentamos nuestra propuesta de inconstitucionalidad al artículo 21 del Código Civil, el cual actualmente permite a la madre inscribir a sus hijos con sus apellidos sin revelar el nombre del progenitor, pero no reconoce el mismo derecho al padre. Por tanto, no parece razonable supeditar la inscripción y el derecho al nombre o la nacionalidad al conocimiento de la identidad de ambos padres, más aún teniendo en cuenta que la ley otorga a la madre ese derecho sin dar el nombre del padre y sin expresión de causa alguna. Nuestra propuesta de inconstitucionalidad está fundamentada en los siguientes argumentos. Como primer punto, encontramos a la vulneración del principio de igualdad y no discriminación. La Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 2, reconoce el derecho a la igualdad ante la ley, sin distinción de origen, condición económica o cualquier otra índole. La norma que limita la inscripción de los menores nacidos mediante gestación subrogada o con filiación monoparental, como en el caso de Ricardo Morán, puede ser considerada discriminatoria al tratar de manera diferente a los hijos de ciudadanos peruanos nacidos bajo circunstancias especiales, como la gestación subrogada, en comparación con otros menores nacidos bajo condiciones tradicionales. Esto crea una barrera innecesaria para el acceso de estos niños a sus derechos fundamentales, incluyendo su derecho a la identidad y la nacionalidad. Como segundo punto, encontramos la violación del derecho a la identidad y a la protección de familia. El artículo 4 de la Constitución establece que el Estado protege a la familia y fomenta el matrimonio y las uniones que respeten la dignidad humana. Además, el artículo 2, inciso 1, establece que toda persona tiene derecho a la identidad, incluyendo la filiación familiar. Al no permitir que los hijos de Ricardo Morán sean inscritos con el apellido paterno o al negar el reconocimiento pleno de la filiación en casos de gestación subrogada, la norma vulnera estos derechos fundamentales, poniendo en riesgo la protección y estabilidad de la unidad familiar. Como tercer punto encontramos el interés superior del niño. El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú, establece que en todas las decisiones relativas a los niños debe prevalecer el interés superior del menor. En este caso, la norma peruana que limita la inscripción de los menores no estaría respetando este principio, pues no prioriza su derecho a tener una identidad legal clara y una afiliación completa, lo que podría generar problemas en su desarrollo y bienestar. Al no adaptar la normativa a las nuevas formas de familia, se está perjudicando a los menores. Las recomendaciones, a partir del análisis del caso de Ricardo Morán y la discusión sobre las normas inconstitucionales vigentes, van a dar como resultado las siguientes recomendaciones para mejorar el sistema jurídico peruano en lo que respecta a la nacionalización y los derechos de los menores. Como primer punto, solicitamos la reforma de la legislación sobre nacionalidad para asegurar que todos los hijos de peruanos, independientemente del lugar de nacimiento, tengan derecho automático a la nacionalidad peruana, así como implementar procedimientos simplificados para la nacionalización de los menores, garantizando un acceso equitativo a la identidad legal. Como segundo punto, el fortalecimiento del principio del interés superior del menor, para promover la inclusión explícita del principio del interés superior del menor en todas las formas y políticas relacionadas con la nacionalidad y los derechos de la infancia, así como establecer protocolos claros para la evaluación del interés superior del menor en el contexto de la nacionalización y otras decisiones judiciales. Por otro lado, se debe capacitar y sensibilizar al personal judicial para que pueda continuarse la defensa de los derechos humanos de manera ética y que exista sensibilidad cultural para jueces y funcionarios del sistema judicial. Muchas gracias.